existe una verdad que pocos cristianos realmente comprendieron. Y esa verdad puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida a partir de hoy. No es exageración, no es promesa vacía. Y definitivamente, no es ese tipo de cosa que se escucha todo domingo y se olvida el lunes por la mañana. Es un mensaje de Dios que atraviesa milenios, que sobrevivió a imperios, a guerras, a persecuciones, y que llegó hasta ti en este exacto momento. La fe cristiana no es una religión de personas débiles, es el sistema operativo de quien fue elegido de Dios para vivir en un nivel superior. Piensa en tu semana, en las facturas que llegaron, en las relaciones que pesan, en las noches en que el silencio fue más ruidoso que cualquier cosa. La vida con Dios no borra esos momentos, pero los resignifica de una forma que ninguna terapia o libro de autoayuda puede hacer. El Jesucristo que quizás conoces solo de nombre es, en realidad, la respuesta más concreta para las preguntas más profundas que cargas. No estás solo, no fuiste olvidado, y tienes una herencia que aún no ha sido reclamada. Para entender lo que Dios quiere hacer hoy, es necesario retroceder en el tiempo. Allá en Génesis 12, un hombre llamado Hebron vivía su vida común. No fue en una catedral, fue en medio de la rutina que el llamado divino llegó. Dios no espera que estés perfecto para elegirte. Hebron era un hombre común y fue exactamente él quien recibió una de las promesas más poderosas jamás registradas en la historia. Dios dijo que haría de Abraham una gran nación y que por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Fíjate en algo, Dios no dijo, te daré una bendición. Dijo, serás una bendición. Existe una diferencia enorme entre recibir algo y convertirse en algo. Quien se convierte en bendición, lo lleva consigo a donde quiera que vaya. En el trabajo, en casa, en las finanzas, en la guerra espiritual. En Gálatas las 3:29, Pablo escribe, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. La bendición de Abraham no es un privilegio del pasado, es tu herencia. Ahora, hoy, independientemente de cómo esté siendo tu semana, cuando la mayoría de las personas escucha hablar de la bendición de Abraham, el pensamiento va directo a la cuestión financiera. Y no es casualidad, porque vivimos en un mundo donde la presión material es real y constante. Pero reducir la bendición de Abraham solo al dinero es como recibir un apartamento completo y usar únicamente el baño. La herencia que el Hijo de Dios recibe en Cristo Jesús es multidimensional. Ignorar cualquiera de esas dimensiones es vivir por debajo de lo que fue pagado en la cruz. La primera dimensión, y la más fundamental, es la bendición espiritual. Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dijo que va a bendecir, dijo ya bendijo. El problema es que mucha gente vive como mendiga en la puerta de un palacio que ya tiene su nombre en la Escritura. El crecimiento espiritual comienza cuando dejas de pedir lo que ya tienes y caminas en la autoridad de lo que ya te pertenece. La segunda dimensión es la bendición familiar y es la que más transforma generaciones. Cuando Dios le dijo a Abraham que por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidas, señalaba algo colectivo. La bendición quiere llegar a tus hijos, a tus nietos, a las personas que conviven contigo. El enemigo sabe que una familia alineada con el propósito de Dios es una amenaza para su reino. Declarar la palabra de Dios sobre tu hogar no es superstición, es posicionamiento espiritual. Josué 2, las 4:15 es una declaración de guerra y de fe que cambia la atmósfera de un hogar. La tercera dimensión, la financiera, es real, es bíblica y no necesita disculpas. Génesis describe a Abraham como rico en ganado, plata y oro, y Dios da la capacidad de generar riqueza. La riqueza en manos de un hijo de Dios es herramienta para avanzar el reino, no un trofeo de ego. Significa trabajar con excelencia como adoración, invertir con sabiduría como Mayo Erredomía, y ser G en Eroseo de forma estratégica. Quien entiende esto, se queda en el lugar del administrador fiel de una herencia extraordinaria. Saber que existe una herencia es una cosa, saber cómo acceder a ella es algo completamente diferente. Y es aquí donde mucha gente se bloquea. La vida con Dios no es pasiva, exige posicionamiento, decisión y acción. El primer paso para activar la bendición de Abraham es quizás el más simple en la teoría y el más desafiante en creer y declarar. Romanos, las 4:17, describe a Abraham como alguien que creyó en Dios, que da vida a los muertos
y llama a las cosas que no son como si fueran. Esto significa que la fe que activa la bendición no es la que espera ver para creer, es la que habla antes de ver. En la práctica, esto comienza temprano en la mañana, antes de agarrar el celular o ver las notificaciones del mundo. Levántate, pon los pies en el suelo y declara en voz alta: soy heredero de Abraham. La bendición de Dios está sobre mi vida. Parece demasiado simple. Lo es, pero es exactamente lo simple lo que la mayoría abandona cuando las circunstancias se ponen difíciles. El segundo paso es donde la fe encuentra los pies. Caminar en obediencia no es un concepto abstracto, es dar el siguiente paso. Génesis 12:4 registra: y Abraham partió, como el Señor le había dicho. Fue sin GPS espiritual, sin garantía de comodidad. El llamado divino nunca viene con el mapa completo, viene con luz suficiente para el siguiente paso. En la práctica, obediencia puede significar pedir perdón a alguien, o dejar ese hábito que sabes que te está perjudicando. El crecimiento espiritual sucede en el momento en que decides honrar la palabra de Dios por encima de tu propia comodidad. El tercer paso es el más contraintuitivo: answer G enero soul. Cuando falta es donde la fe se separa de la religión vacía. Gálatas 6. Seches directo en todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es metáfora, es ley espiritual. Abraham fue llamado a ser una bendición. Quien retiene por miedo a perder, ya la perdió. Quien siembra con fe, activa un ciclo divino. En la práctica, generosidad es tiempo, una palabra de aliento, o invertir en el reino con alegría, no por obligación. Quien decide vivir como un canal abierto de bendiciones, descubre que Dios es mucho más creativo que cualquier plan financiero humano. Dios está listo para suplir, multiplicar y sorprender a quienes caminan en la fe de Abraham hoy. Existe un momento en toda enseñanza verdadera en que el conocimiento necesita dejar de ser solo información y convertirse en experiencia menos, y ese momento es ahora. Todo lo que se dijo hasta aquí sobre la bendición de Abraham solo va a transformar tu vida si sale de la cabeza y entra en el corazón. Y el puente entre la cabeza y el corazón en la vida con Dios se llama oración. No esa oración mecánica, jepechidau, por hábito dicha sin presencia. La oración que activa bendición es la que viene de quien sabe con quién está hablando, de un hijo que se acerca al Padre con confianza, con fe, con la certeza de que la palabra de Dios es más real que cualquier circunstancia. Dios está hablando contigo en este exacto momento. La respuesta más poderosa que puedes dar es posicionarte delante de Él y declarar lo que la Biblia ya dice que es tuyo. La esperanza en Dios no es un sentimiento, es un ancla que va a sostener tu vida cuando todo a tu alrededor parezca inestable. Ahora, pon la mano en el pecho y entra en esta oración con todo lo que tienes. Señor, creo que soy heredero de Abraham. Creo que en Jesucristo todas las promesas del Padre son sí y amén sobre mi vida. Hoy, activo la bendición que me pertenece, and decreto que mi hogar está bendecido, que mi trabajo está bendecido, que mis finanzas están en manos de un Dios que es fiel. Decreto que el propósito de Dios se cumplirá en mi historia, que ninguna guerra espiritual me robará lo que fue prometido, y que seré, a partir de hoy, alguien que es una bendición para todos a mi alrededor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si oraste esto con fe, algo cambió, ahora menos, o en las circunstancias todavía, sino dentro de ti. El reino de Dios opera de adentro hacia afuera. El crecimiento espiritual no sucede en un solo video o una sola oración. Sucede en la consistencia de elegir la palabra de Dios cada mañana. Este canal existe para ser un espacio donde Jesucristo es exaltado y la fe cristiana se vive de forma práctica y transformadora. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo enseñanza puede ser lo que cambie tu historia. Fuiste elegido de Dios para más, y aquí vas a descubrir exactamente qué significa ese más. Llegamos al final de esta enseñanza, pero déjame ser directo contigo. El final del video no es el final del camino, es el comienzo. Todo lo que se compartió aquí sobre la bendición de Abraham y los pasos prácticos de activación solo tendrá valor real en tu vida si decides cambiar. Decide ahora, hoy, no mañana, que vas a salir de aquí diferente a como entraste. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual, y la palabra de Dios no fue dada para entretener,
fue dada para transformar. El propósito de Dios para tu vida es real. El llamado divino sobre tu historia es concreto. Y la bendición de Abraham está disponible para ti ahora mismo, pero exige que te muevas, que declares, que obedezcas, que siembres, que dejes de esperar que las circunstancias cambien y comiences a actuar como quien ya sabe el final. La palabra de Dios ya lo dijo. Ahora, algunas preguntas para que respondas con honestidad, y si quieres, deja la respuesta en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente el aliento que otra persona necesita hoy. ¿Estás declarando la palabra de Dios sobre tu vida todos los días? ¿O todavía estás dejando que las circunstancias dicten lo que crees? ¿Estás dando el siguiente paso de obediencia que Dios está pidiendo? ¿Y la generosidad? ¿Estás viviendo como un canal abierto de bendiciones? ¿O todavía estás reteniendo por miedo a perder lo poco que tienes? Estas preguntas no son para condenarte, son para despertarte, porque quien fue elegido de Dios no puede vivir por debajo de lo prometido. Quien tiene la esperanza en Dios como ancla, sabe que la guerra espiritual es real, pero la victoria ya fue garantizada. Es hora de que camines como alguien que realmente cree eso. ¿Qué versión de ti existirá dentro de un año si aplicas esto? ¿Qué tipo de familia vas a tener? ¿Qué tipo de testimonio vas a poder compartir? La vida con Dios no es ausencia de dificultades, es la certeza de que ninguna dificultad tiene la última palabra sobre quien Dios dijo que eres. El crecimiento comienza con una decisión. Si este contenido tocó algo real, suscríbete a este canal cristiano ahora y activa la campanita. Cada semana hay un nuevo mensaje de Dios. No llegaste hasta aquí por casualidad. Tu mejor historia aún está siendo escrita. Nos vemos en el próximo video.